Buenas, gracias por ver este video. Verdaderamente esperamos que te ayude y sea algo nutritivo para tu espíritu. Antes de entrar en la palabra, solo quiero compartir unas cosas con ustedes. Primeramente, espero que esto no esté reemplazando tu ida a una iglesia local. Tener un pastor local es algo muy importante. Esto es solo algo extra para tu vida con el Señor, tu relación con el Señor. Otra cosa, si verdaderamente piensas al final del video que esto te ayudó en tu relación con el Señor, considera compartir esto con personas afuera. Hay personas que necesitan escuchar las palabras que tú vas a escuchar en un momento. También dale un like y suscríbete a la página para que no pierdas cosas en el futuro. Verdaderamente te amamos. Gracias por ver el video. Disfrútalo. ¿Estamos listos para la palabra? Amén. Vamos a comer hoy, ¿verdad? Vamos a comer bueno. Vamos a comer bistec con maíz, con un cafecito cubano al final, y un postre, un cheesecake. Sí, va a ser delicioso. Pero también el brócoli, ¿verdad? Porque necesitamos lo que nos limpia, lo que nos fortalece. Tenemos una palabra de Dios que para mí en realidad es algo necesario para esta serie, es algo demasiado importante. Nosotros estamos hablando en una serie que se llama Avivamiento, se llama Avivamiento. Y estamos hablando de un avivamiento global. Creemos con nuestro corazón que es algo global, algo mundial que el Señor está levantando. Porque en medio de tanto dolor que estamos pasando como la raza humana, en medio de tantas crisis, problemas, huracanes, por la primera vez un huracán, por la primera vez en la historia, un huracán está llegando a Venezuela. Ok, está bien, ok. Bueno, pero, o sea, lo más cerca que se hace, los huracanes, los terremotos, los tornados, el hambre, las enfermedades, las guerras, los rumores de las guerras, el pecado está creciendo, el racismo, la área política, estamos viendo en la salud, crisis. Y sabemos que en medio de todo este dolor viene un avivamiento. Porque ninguna vida viene con dolores de parto. Vida viene con dolores de parto. Un avivamiento llega con dolor. Ningún avivamiento en la tierra ha llegado sin dolor. Sin dolores de parto. Y estamos viendo si va a ser una de las razones por qué creo que va a ser un avivamiento global y mundial es porque todo el mundo está pasando por esos dolores. Significa que de ese dolor va a salir la vida de Dios. Y estamos hablando de los ingredientes que normalmente Dios usa para levantar un avivamiento. Y el primer ingrediente es un lugar muerto. Dios comienza, cuando quiere traer vida, Él comienza en un lugar muerto y muy muerto, por cierto. Y después de escoger un lugar muerto, un valle, como hizo con Ezequiel, de huesos secos, entonces el segundo ingrediente, manda a sus profetas y palabras proféticas, profecías. Profetas y profecías fue el segundo capítulo o el segundo ingrediente y Dios mandó a Ezequiel para el valle muerto para hablar vida, para hablar las palabras de Dios. Y no solo para el valle, sino también para el pueblo de Israel en ese momento. Así como proféticamente Israel representaba el mundo y en ese momento el ejército que se levantó, esos huesos fueron un ejército. Entonces ahí hablamos la semana pasada del tercer ingrediente que lo llamamos un ejército eclesiástico perdurable. Y el Señor me usó en la unción de español la semana pasada. Y pudimos hablar del hecho que primero Dios escogió el lugar muerto del valle, segundo Él mandó a su profeta Elías y tercero, Ezequiel, y tercero, levantó a un ejército antes de levantar el avivamiento en Israel. Israel siendo como el mundo y ese ejército siendo la iglesia. Antes de levantar el avivamiento, Dios levanta a su iglesia. Además, ¿sabes qué? Parte de la crisis que estamos pasando es para que la iglesia verdadera de Dios sea levantada dentro de eso. Y después Dios tiene un ejército para levantar el avivamiento en el mundo global, como lo hizo con Israel. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante.
Hoy vamos a hablar de, o sea, para tener un avivamiento en la tierra, tú necesitas, primeramente, todo lo que acabamos de decir, pero no nos podemos olvidar de los pecadores. No nos podemos olvidar de la nación de Israel, es decir, en esa metáfora, en ese ejemplo. O sea, del mundo, de las personas perdidas, de las personas que ese ejército va a ayudar. No nos podemos olvidar de ellos. Dios dentro de ellos va a levantar una cosecha, pero no es cualquier cosecha la que va a levantar en este tiempo. Así que nombré el capítulo de hoy, o el ingrediente de hoy, se llama una cosecha samaritana. Una cosecha, dile a la persona que está a tu lado, una cosecha samaritana. Una cosecha samaritana. Samaritana. Y antes de orar por la comida, vamos a comer un poco y después vamos a orar y vamos a seguir comiendo. Así que quiero, si es posible, si deseas, si quieres, en este país libre, me puedes acompañar para Juan capítulo 4. Y si no te has leído el capítulo que normalmente se supone que leas cada día, no te juzgo si usas esto como ejemplo o como excusa, porque vamos a leer casi el capítulo completo. Vamos a leer 42 versículos. Juan capítulo 4, versículo 1, y vamos a ir hasta el versículo 42. Y Dios me va a dar la gracia para predicar lo que viene. Juan capítulo 4. Oh, yes, yo estoy en la Reina Valera 1960. Amén. Y espero que el Señor siga usándome en esa unción hispana. O español, de español. Ok, Juan capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor, hablando de Jesús, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, quiero que digas conmigo, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 de la tarde, del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Le cambió el tema. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No me pueden decir que las mujeres no pueden predicar. Ella acaba de evangelizar y salvó la ciudad. Versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alza tus ojos y mira la cosecha. Ok, vamos así. Versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El pastor Robert Morris aquí incluye que, él dice que se debe incluir aquí, me ha dicho todo lo que he hecho y no me rechazó, y me amó, y todavía me ama. Es decir, me dijo todo porque ella era conocida por causa del pecado de ella. Pero Jesucristo no la negó, no la rechazó, sino que la amó. Vamos a seguir. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a orar por esta comida. Padre Celestial, Abba Padre, te damos gracias por esta tarde, por las personas que has traído a este lugar. Gracias porque es un servicio nuevo. Y yo estoy creyendo que el mensaje va a salir de otra forma, que va a tocar los corazones que están específicamente en este lugar a esta hora. Y necesito que tú lo hagas en mí, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, hablando, ministrando, y que nosotros seamos transformados, cambiados, limpiados, purificados, corregidos, pulidos en la exposición de tu palabra. Que te podamos encontrar así como te hemos encontrado en adoración y en oración, también te queremos encontrar en la palabra tuya. Revélate, Cristo. Te queremos conocer, te amamos y recibimos esto con un corazón abierto, disponible para aprender y para crecer en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. ¿En algún momento has ido al cine porque un amigo te dijo que una película estaba buena y la disfrutó tanto ese amigo o esa amiga? Lo disfrutó y wow, estaba tan animado, estaba tan feliz y estaba tan animado que fue contigo otra vez para verla otra vez. Y mientras estás viendo la película con esa persona la segunda vez, ellos están wow, ellos están como que disfrutando, pero tú no la disfrutaste tal cual como ellos la disfrutaron. Ellos te alzaron las expectativas porque te contaron, el comentario que te dieron de la película fue con la perspectiva que ellos tuvieron. Fue con el punto de vista que ellos, con las opiniones de ellos, con el gusto específico de esa persona. Eso pasa bastante con los restaurantes. Tenemos un hermano en Cristo aquí, no lo voy a nombrar, Joshua. Y él dice que hay un restaurante aquí en Cape Coral y él dice que ese restaurante es bueno.
Y el otro día estaba en la casa y le estábamos ministrando a una pareja de esta iglesia y ellos nos empezaron a contar de un restaurante que odiaron cuando fueron. Y yo, ¿cuál es? Y fue exactamente el mismo restaurante que nuestro hermano Joshua. Y yo, exacto, porque ese restaurante, en mi opinión, no es bueno. Pero él piensa que es muy bueno. Y si él describe la comida de ese lugar, la va a describir, o sea, delicioso, pero los gustos de él son diferentes que los míos. La perspectiva de él, el punto de vista de él es diferente que la mía. A mami le encanta las fresas, el cheesecake con la fresa y la salsa y las cosas, pero a mí no me gustan las fresas. No me gustan las fresas. No sé por qué, pero no me gustan las fresas. Y ella la va a disfrutar mucho más que yo. Te voy a dar otro ejemplo. Ustedes cuando David Daniel es un arquitecto. Y David Daniel es muy creativo con sus diseños. Él no crea una caja con 4 esquinas, ¿verdad? No, él crea algo con curvas, ¿verdad? Con colores extraños, ventanas extrañas. A él le gusta, si puede romper las reglas de la ciencia y de la naturaleza para crear ese edificio mejor. Y en realidad a mí me gusta eso. Pero si David Daniel diseña un edificio y las personas que están construyendo, los ingenieros y las personas que trabajan en la construcción, se le toma tiempo porque, por ejemplo, hay un hermano en Cristo que conozco que él se burlaba o se burla y se ríe de los arquitectos. Y yo por un tiempo quería ser arquitecto, entonces yo lo tomé como un poco personal cuando lo dijo. Él es un ingeniero civil y él se reía o se burlaba de los arquitectos porque ellos siempre quieren diseñar algo que ellos piensan, los ingenieros, que no se puede hacer. O sea, esto es imposible hacerlo. Porque tú sabes cuando alguna persona tiene una imagen en su cabeza y trata de manifestarla por medio de otra persona, se hace difícil porque tú no puedes ver lo que está en mi cabeza. Y si yo te digo algo, yo te lo digo, o sea, hasta con instrucciones y detalles, quizás todavía no salga igual. Porque yo lo tenía en mi cabeza. Que sería mejor si pudiera agarrar un USB y sacarlo y ponerlo en tu cabeza para que tú vieras la imagen que yo veo. Para que tú veas las cosas como yo la veo en la perspectiva mía con mis gustos. Sería mejor, sería más fácil entender por qué a la persona le gusta de esta forma, ¿verdad? Nuestro trabajo como cristianos es construir lo que el arquitecto nos dice. Él dice, aquí va este bloque y aquí va esto. Pero como cristianos algunas veces nos perdemos nosotros en la forma que debe ser, en nuestras opiniones, en nuestra perspectiva, en nuestro punto de vista y tratamos de incluir nuestros gustos en las cosas que Dios ha diseñado, pero no sirve así. Dios tiene gusto diferente. Lo que quiero decir es que a Dios le gustan las fresas. Y a mí no. Muchas veces. Muchas veces el Señor describe el avivamiento que viene. Y nosotros pensamos, tenemos expectativas de lo que Él está diciendo, pero no entendemos la imagen que Él tiene en su cabeza. Entonces aquí en la tierra tratamos de construir algo, pero ponemos nuestros gustos y cuando nos damos cuenta, no fue así, nos damos cuenta muchas veces que es mucho más incómodo porque a Dios le gustan ciertas cosas que a nosotros no nos gustan. Dios hace las cosas de una manera diferente. Nosotros alzamos nuestras expectativas porque pensamos que cuando Dios nos da una visión o una palabra profética se va a cumplir de esta manera, pero en realidad se cumple de otra manera totalmente diferente que tú no esperaste. Y la razón por qué es incómoda es porque ya alzaste tu esperanza para esta forma, pero Dios destruye ese plan y lo hace de otra forma. Que para Dios es mejor, pero para nosotros sabe como una fresa. ¿Entiendes lo que quiero decir? O algo que no te gusta a ti. Y al final fue mejor de esa forma, pero solo porque la forma de Dios es mejor no significa que la vas a disfrutar más. Necesariamente. Al final vas a mirar atrás y vas a decir, bueno, gloria a Dios que lo hizo de su manera. Pero el proceso no siempre es tan cómodo. Quizás yo pienso que una de las razones por que nosotros dudamos
es porque cuando Dios nos da una promesa o una palabra profética o una visión del futuro, de repente ya pensamos que sabemos exactamente cómo se va a ver y cómo lo va a hacer, pero pero cuando Dios nunca no nos dice, oye, es como decir, yo no te dije que lo esperaras de esa forma. Yo te dije que ibas a tener un carro, pero yo no te dije el color y alzaste tu expectativa porque pensaste que iba a ser un carro naranja, pero fue verde. Tenemos a alguien de fe aquí, esperando por su Lexus. Amén. Quizás dudaría menos si hubiera ya borrado de mi mente no solo la forma que yo pienso que Dios la va a hacer, con los gustos que a mí con las cosas que a mí me gustan, la forma que a mí me gusta, la forma que es más cómoda para mí, ¿verdad? Dios me dio una visión y de repente yo formulé en mi mente la forma que lo vamos a ver y la forma que se va a cumplir, pero cuando Dios de repente dijo, bueno, yo nunca dije eso, yo lo voy a hacer de esta forma. Cuando me lleva por el otro lado, empiezo a dudar y preocuparme y tener temor y ansiedad, pero quizás viviría una vida lejos de la ansiedad, del temor, la preocupación y la duda si borro de mi mente no solo mi forma de pensar de las cosas que Dios va a hacer, sino también de el hecho que me gusta pensar, brincar el portón, pensar formular en mi mente las cosas que Dios va a hacer, de la manera que la va a hacer. Yo no necesito saber cómo Dios la va a hacer. Yo no necesito saber cómo se va a ver. Y necesito borrar de mi mente el deseo que tengo en mí para saber cómo se va a ver. Para saber los detalles, las curvas, a dónde vamos a cruzar, cuál va a ser el color. Necesito borrar de mí el deseo de eso, la inclinación, porque voy a alzar mis expectativas para las cosas con mi gusto, pero yo no estoy aquí para diseñar el ministerio o mi vida o lo que sea con mis gustos, sino los gustos de Él. Es importante escuchar, importante orar, leer la Biblia para entender cuando Él dice, no, lo vas a poner aquí y aquí. Es como un director de una película. Él tiene en su mente la forma que se va a ver. Por eso el director tiene que estar detrás de la cámara. Y cuando el director dice, cut, no, regresa a tu posición, comienza otra vez. Porque eso no fue lo que él tuvo en mente. Él tiene su visión de esa escena, cómo se va a ver, lo que tiene que pasar atrás, el lenguaje, las palabras, todo, la expresión de la cara. Entonces el director va a comenzar de nuevo hasta que él vea que se cumpla de la forma que él quiere. Y muchas veces como una iglesia, como cristianos, quizás hay veces que retrasamos y nos tardamos porque Dios dice, no, regresa a tu posición. Hazlo de nuevo. Y nosotros, bueno, pero tiene que ser de esta forma. Pero es que la iglesia tiene que tener estas sillas. Es que ya para este tiempo tiene que tener. Entonces vamos a evangelizar de esta forma porque tiene que ocurrir así, ¿verdad? Y porque la otra iglesia lo hizo así. Y Dios dijo, no. No, regresa. Entonces no regresa. O te regresa a ti. Y sientes el regaño. Sientes que tomas un paso hacia adelante y 3 para atrás. Hasta que el Señor dice, ahí. Y nosotros, bueno, está bien. Entonces nos rendimos y vemos que el camino de Dios, de Jesús, es un camino estrecho. Así es. No es amplio. No va por las calles de concreto con las lucecitas y una persona vendiéndonos botellas de agua y cotufa. No, se mete por las selvas, pasa por los ríos, por las telarañas. Ese es el camino que te lleva a la vida eterna. Bueno, Señor, está bien. Entonces paso tengo que pasarlo por aquí. Y cuando llego, me doy cuenta, aquí está. Pero miro para atrás y me doy cuenta que mi camino me hubiera llevado para un camino peor. ¿Ah? Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia no está al tamaño que yo quisiera que estuviera. Porque cuando comenzó la cuarentena, yo dije, bueno, Señor, gracias porque somos una iglesia pequeña. Porque no atraímos mucha atención hacia nosotros y pudimos abrir la iglesia más pronto que tarde.
Porque iglesias enormes todavía están tratando de ver cómo abren, porque con más personas, entonces es algo que vamos a lidiar en el futuro, ¿verdad? Una bendición buena, pero por ahorita, bueno, gracias a Dios, porque como somos una iglesia pequeña, ni siquiera nos dejan poner la señal de la iglesia arriba del edificio. Bueno, entonces no atraemos mucha atención. Gracias, Señor, porque los fracasos que he tenido, los errores que he tenido en los últimos años, menos mal que la iglesia no estuvo en la posición o la altura que yo hubiera querido en ese momento, porque entonces la iglesia hubiera caído conmigo. Pero Dios me dio tiempo para aprender, porque tuve que entrar como pastor y no estaba muy listo. Y el Señor dijo, no te preocupes, Misael, que yo voy a pasar tiempo para prepararte. Pero en el momento, allá atrás yo, Señor, pero ¿por qué la iglesia no crece? Vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer de esta forma. Y Dios dice, pero no lo vas a hacer, no va a servir así. No va a servir a tu gusto. Porque yo pienso que una iglesia de 8 años ya se supone que esté a cierta altura o cierta cantidad. Es lo que, ¿verdad? Otras iglesias en 6 años, boom, 6,000 personas. Oh my gosh. Y nosotros 8 años. Porque yo tengo mis ideas y mis calculaciones de la forma que tiene que ser y se tiene que ver cuando Dios dice, Misael, las cosas que yo no me repito. Eso es algo que tenemos que entender de Dios. Dios no se repite. O sea, es decir, Dios hace cosas nuevas cada vez. Cuando Dios va a levantar algo, se va a ver diferente, va a ser de una forma diferente. Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas, y yo quiero que Dios la haga de la misma forma. Pero entonces yo miro al pasado la forma que lo hizo allá y yo pienso, basado en eso, cuando Dios me da algo, yo pienso que se va a ver así. De las cosas que yo he visto, los principios, las cosas que yo vi, yo pienso, entonces yo formulo con eso, pero yo soy una hormiga en esta tierra, que la tierra es una hormiga al lado del pie grande de Dios. Del dedo chiquito del pie de Dios. Yo soy una hormiga. ¿Qué voy a estar haciendo yo? Formulando, pensando, calculando la forma que Dios la va a hacer cuando sus pensamientos son mucho más altos que los míos. Y lo que no quiero, aplicando esto para el avivamiento, yo no quiero que nosotros nos perdamos de la oportunidad de ver un avivamiento porque nosotros pensamos que Dios lo iba a hacer de otra forma. Porque cuando Dios nos describió el avivamiento que viene, lo grande que va a ser, lo bueno que va a ser, nosotros empezamos a pensar, wow, porque va a ser de esta forma. Pero Dios dijo, no, mijo, no formuléis la imagen en tu cabeza. Aceptar lo que te estoy diciendo y esperar para ver la forma que lo voy a hacer yo. No quiero perder la oportunidad de ser parte de un avivamiento porque yo quiero formar el avivamiento para mí, en mis opiniones, en mis parámetros, cuando es Dios el que la va a hacer. El Dios es el que la va a levantar de su manera. Y si la historia me dice algo y la Biblia me dice algo, es que Dios nunca se va a repetir. Entonces lo que estamos a punto de ver es algo que ningún oído ha oído y ningún ojo ha visto, ninguna mente ha entendido. En esa frase nos incluimos nosotros. Nosotros no hemos oído, nosotros no hemos visto y nosotros no hemos entendido lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y no lo vamos a entender completamente hasta que lo veamos. Me hubiera ahorrado pelo en mi cabeza en no tener tanto estrés de la forma, pensando que tiene que ser de aquí. Y cuando no lo veía, porque no entendía que a Dios le gustan las fresas, que Él tiene un gusto diferente que mí. Y cuando yo veo en la Biblia, te lo puedo decir con la Biblia, había un problema que Samaria estaba entre Judea y Galilea. Había un highway, una autopista en ese tiempo.
como la I-75 en este tiempo, llamada la calle de Judea a Galilea o de Galilea a Judea. Era una calle que todos los judíos conocían que iba alrededor de Samaria. Porque los samaritanos y los judíos no se trataban, había racismo entre ellos dos, había odio, división entre las dos. Por causa de mucho pecado y de historia. Y en Samaria creció el pecado y ya la gente empezó a mezclarse con otra sangre y ya no eran judíos, o sea, puros. Entonces, y por muchos otros debates políticos y religiosos, se odiaban y no se trataban. Entonces, de tal manera, era tan petty, no sé cómo decirlo, que los judíos quemaban más calorías y pasaban más tiempo en el sol caminando, solo para no tratar con los samaritanos, iban alrededor de Samaria. Entonces, técnicamente, en este momento, cuando Jesús dice, bueno, vamos a ir, estamos en Judea, vamos a ir para Galilea, los discípulos ya tenían en mente cuál iba a ser la forma. La forma que todos los judíos lo hacían, iban alrededor de Samaria. Pero cuando llegan a ese punto, ¿verdad? Aquí está Samaria y tienen que cruzar para acá para ir alrededor de Samaria. Jesucristo dice, me es necesario pasar por Samaria, pero naturalmente no le era necesario. Pero el Espíritu le dijo a Jesús la forma que tiene que ser. No, tienes que pasar por ahí porque yo tengo un plan y un propósito. Y Jesús le dijo, entonces los discípulos, ¿qué? Caminando ahí como, o sea, demasiado incómodo. Así con las personas, todas las personas mirando, mira estos judíos, a la broma. ¿Qué hacen ellos aquí? Se atrevieron a entrar y Jesucristo está ahí dirigiéndolos con los ojos fijados en Jerusalén. Pasando por Samaria. Y ya son las 12 de la tarde. Los discípulos están incómodos ya. Ya es una situación incómoda. Y los discípulos dicen, bueno, vamos a apurarnos, vamos a ir, vamos a pasar. Dale. Pero de repente Jesús dice, no, yo tengo sed. Una pregunta, acabamos de leer lo que acaba de pasar. ¿Jesús al fin tomó agua? No, que yo tengo sed. Estoy cansado y tengo que descansar. Bueno, está bien, Jesús. Entonces, él va para el pozo a las 12 de la tarde. ¿Sabes que algunos teólogos dicen que a las 12 de la tarde nadie agarraba agua en el pozo por el calor? O lo hacían más temprano o más tarde que las 12 por el sol. Quizás esa sea la razón porque la mujer famosa por el pecado, por tantos divorcios y ahora está con una persona con quien ni siquiera está casada, fue a las 12 porque estaba sola y nadie la va a estar juzgando. Es algo más cómodo para ella. Pero más incómodo para Jesús y los discípulos. Porque ahora Jesucristo está a las 12 de la tarde en un pozo, tiene sed y está solo con una mujer famosa por estar con muchos hombres. En un tiempo que las mujeres no tenían mucho valor. Y era imposible que una mujer estuviera solo con un hombre o varios hombres porque significaba algo. Entonces las mujeres procuraban no estar solas con un grupo de hombres. La situación se está poniendo más incómoda. Entonces Jesucristo está solo y los discípulos dicen, bueno, vamos a ir a comer. Entonces de repente, a agarrar algo de comer, llega la mujer y empiezan a tener la conversación. Jesucristo se revela a ella como el Mesías, le evangeliza de una forma extraordinaria. Y cuando los discípulos regresan, ellos están en shock. Y ellos están tan incómodos que ni siquiera quieren preguntarle a Jesús, ¿qué estáis haciendo solo en este pozo a las 12 de la tarde con esta mujer? Samaritana, por cierto. Entonces es una mujer famosa por pecado y también es samaritana. La situación es lo más incómodo socialmente y culturalmente hablando, lo más incómodo que puede estar. Y por un milagro encontraron algo de comer, que alguien le vendiera comida. Quizás la persona dijo, yo necesito cualquier dólar que necesito, cualquier centavo. Y bueno, a un judío, bueno, está bien, pero judío. Ahí está, ahí le venden.
Entonces la mujer, al ver las caras de los discípulos, se va. Pero se va a predicar el evangelio. Y vengan a ver a Jesús. Y mientras eso está pasando, Jesucristo y los discípulos están teniendo una conversación. Hey, ¿comiste? No, yo ya comí. ¿Qué comida? Y toda esa confusión. Y los discípulos ciertamente en ese momento, ay, vámonos. Pero Jesucristo dice, ustedes saben el dicho, ustedes tienen un dicho, que hay 4 meses hasta la siega o hasta la cosecha. Hay 4 meses. Faltan 4 meses. Pero Jesucristo dice, pero alcen los ojos y miren que ya la cosecha está lista. Y ciertamente en ese momento, los discípulos, cuando dice alza los ojos, alza la mirada, cuando miran, viene un grupo de ¿qué? Samaritanos dirigidos por una mujer samaritana que también es famosa por pecado. Y Jesucristo dice, porque para ellos la cosecha, en la cultura hebrea, la cosecha es algo buenísimo, es una señal de algo bueno, prosperidad, bendición, producción, trabajo, dinero, comida. La cosecha es un tiempo, eso es un tiempo extraordinario para ellos, es un símbolo especial. Y Jesucristo acabó de cambiar. Él usó lo más de bendición y prosperidad que él podía pensar en ese tiempo, ¿verdad? Él usó eso y lo aplicó para una situación demasiado incómoda, para un grupo que rechazado, un grupo de personas que nadie le gustaba. Los judíos al menos no le gustaban. Que los discípulos al mirarlos van a decir eso. ¿Verdad? Vas a aplicar algo de tanta bendición, tanta prosperidad, ¿verdad? De tanta paz, de tanta producción, de una bendición de cielo, y lo vas a aplicar para un grupo de samaritanos, un grupo que ellos odiaban, un grupo que ellos rechazaban, un grupo que ellos le juzgaban, le cerraban las puertas a ellos, no se trataban con ellos, dirigidos por una mujer. Porque Cristo viene a cambiar la cultura. Cristo viene a romper las barreras culturales y sociales que nosotros establecemos. Él las rompe. Por eso le daba tanto valor en ese tiempo a las mujeres. Y habían tantos testimonios. Y la mujer famosa por pecado que le lavó los pies y le ungió la cabeza con aceite, dijo, esta mujer va a ser predicada a donde me prediquen a mí. Para que vean que a las mujeres Jesucristo le daba valor. En una cultura que no le daban valor. Pero no solo eso, sino que aplica también el valor que Jesucristo les dio a los samaritanos. Por cierto, el hecho que Jesucristo le está predicando y lo está sanando, significa que Dios todavía consideraba a Samaria como el pueblo suyo y no como gentiles. Porque Jesucristo no tuvo lucha. Porque las 2 veces que Jesucristo bendijo a una persona que no era judía, sino gentil, la persona tuvo que mostrar una fe extraordinaria y eso fue una lucha cuesta arriba. Pero con estas personas no, Jesucristo fue para esa persona, para Samaria. Significa que Dios dice a un grupo rechazado, no, yo todavía los acepto, ustedes todavía son mi pueblo. Además, Filipo fue a predicar a Samaria después que Felipe fue a predicar a Samaria después que Jesucristo resucitó y se levantó. Y después vino Pedro y vino Juan, pero aún no se consideraba que el pueblo gentil había escuchado el evangelio, sino mucho después. O no mucho después, sino después. Es decir, que Samaria para Dios no era un grupo gentil, un grupo rechazado. Dios recibía y aceptaba a Samaria cuando los judíos no lo aceptaban. ¿Qué pasa si la cosecha que Dios va a levantar hoy en día es una cosecha que nosotros no pensamos que Dios lo va a hacer de esa forma? Que para nosotros es incómoda culturalmente, incómodo socialmente, que quizás aún la iglesia ha levantado barreras en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, en nuestros deseos egoístas, o con una cultura diferente
¿Qué pasa si Dios va a incluir más personas que nosotros pensamos? O un estilo de música que nosotros nunca habíamos pensado. O un estilo de vestirse que nosotros nunca habíamos pensado. Yo creo que si nosotros pensamos que Dios va a hacer las cosas de la misma forma, vamos a caer en duda cuando Dios esté haciendo las cosas que Él esté haciendo. Y vamos a estar mirando en los lugares incorrectos. Pero si tenemos en mente el hecho que Jesucristo en cada avivamiento, cada cosecha que se levantó y que Él recogió, cada vez fue una forma que nunca pensaron que iba a ser de esa forma. La salvación de Israel vino espiritualmente. Ellos piensan que va a ser físico, no, va a ser espiritual. Pensaba entonces, bueno, al menos es para nosotros, no, va a ser para los gentiles también. No, también va a ser para los samaritanos también. Además, cuando Jesucristo estaba escogiendo de entre sus discípulos, Él también quería yo creo que Jesucristo, yo creo que yo soy un poco como Él en ese aspecto. Y lo digo bueno, Dios ayúdame si estoy siendo orgulloso. Pero a mí me gusta romper las normas. Yo no quiero que esta iglesia se vea normal. Yo quiero hacer las cosas diferentes. No quiero hacer las cosas en esta iglesia solamente porque otra iglesia lo está haciendo. No es decir que otras iglesias que están haciendo cosas buenas no las vamos a hacer solo porque ellos lo están haciendo y queremos ser diferentes. Pero no vamos a hacerlo solamente por esa razón. Y cuando Jesucristo escogía las cosas que Él usaba, Él le gustaba atraer atención en el hecho que las personas se asombraban y decían, eso, a esa persona, de esa forma, por este camino. Nunca Dios hizo las cosas. Hasta la salvación de la humanidad no lo hizo y nunca lo va a hacer de la forma que nosotros pensamos. Entonces, cuando Él estaba escogiendo de entre sus discípulos, ¿verdad? Él escogió de repente a un traicionero del pueblo hebreo, del pueblo judío, una persona odiado. Dentro de un grupo de personas rechazados, odiados, considerados traicioneros de los peores de los pecadores. Porque esta persona era una persona que le robaba al pueblo de Israel. Que trabajaba para el imperio romano, el imperio que por cierto está oprimiendo el pueblo de Israel. Y ellos han estado esperando por el Cristo para liberar el pueblo. Y de repente Cristo viene y usa uno de los empleos del imperio romano llamado Mateo. Que recogía impuestos, considerado como pecador, peores de los pecadores. Ellos tenían niveles. Ellos decían pecadores y los que recogían impuestos. Tenían como una sección diferente, los odiaban. Y Jesucristo ve a uno que recogía impuestos. Hey, tú, yo te quiero usar, ven acá. Tú vas a ser uno de los 12 apóstoles que yo voy a usar para traer mi reino. Entonces, no solo eso. Es que no tenemos tiempo para leerlo, pero lo puedes escuchar, ver todo en Mateo capítulo 9. De repente, después de escoger a Mateo, nos da por contexto en otros evangelios que de repente en la casa de Mateo tuvieron una fiesta. Invitaron a todos los amigos de Mateo que también recogían impuestos. Y Jesucristo tuvo una fiesta con ellos. Y Jesucristo está en la casa lleno de personas. Es como decir que Jesucristo estuviera en una casa mientras en la esquina todavía están fumando marihuana, lleno de prostitutas y lo que venden las drogas. Ahí mismo estaba Jesucristo. Comiendo, disfrutando, riéndose y echando chistes. Entonces vienen los fariseos. Y aquí es cuando nosotros decimos, bueno, en este punto, en esta historia, Jesucristo es Jesucristo. Yo soy uno de los discípulos, yo estoy con Jesús, yo no soy religioso, pero ¿cuántas veces hemos sido nosotros los fariseos? Entonces llegan los fariseos y dicen, hey, ¿por qué tú estás? ¿No eres tú el Mesías? Jesucristo dijo, yo no vine para los que están saludables, yo vine para los que están enfermos. Ahora, Jesucristo tenía la madurez espiritual para estar en una casa así, una fiesta así, y no ser contaminado, sino ser la persona que trae influencia hacia ellos. ¿Ok? Pero debe llegar a un punto en tu vida que tú estás tan fuerte espiritualmente que Dios te va a introducir un pecador,
un samaritano, uno que recoge impuestos, uno que vende drogas, uno que es adicto a la pornografía, un homosexual, y que lo recibamos de la manera que Jesucristo lo recibió. Y que lo tratemos de la manera que Jesucristo trató a los samaritanos. Ok, pero ahora nosotros decimos, bueno, pero ya yo amo a toda la gente, yo no tengo... Pero entonces, en cualquier barrera que tú tengas, o sea, mi forma, yo creo que en el área que a ti te lucha, o sea, aceptar a esa persona, no te vas a sorprender, no te sorprendas que si sea esa el lugar que Dios escoge para usarte a ti y para que tú le hables a esa persona. Entonces, yo estaba escuchando una prédica de Jeremiah Johnson, un profeta y un pastor. Y él estaba diciendo que normalmente en un avivamiento, cuando Dios levanta un avivamiento, la generación antigua, ¿no? ¿Ah? Que estaba antes de esa generación. Vamos a decirlo de esa manera más fácil, ¿verdad? La generación antes que Dios usó para levantar el avivamiento en ese entonces es la misma generación que ahora está juzgando la forma en que Dios está levantando el avivamiento ahora. Y así siempre es. Lo que levantaron el avivamiento antes de nosotros son las mismas personas que dicen, bueno, Dios no lo puede hacer así, pero es hipocresía, porque en su tiempo ellos estaban rompiendo las normas. Ellos estaban haciendo lo nuevo y ellos introdujeron el piano y la guitarra eléctrica, ¿verdad? Y las baterías a la iglesia. En ese tiempo eso era un pecado, traer una batería a la iglesia. Y ellos, no, es que Dios, y lo que habían dirigido el avivamiento antes que ellos, ¿qué estaban haciendo? No, así no se puede hacer, Dios no lo puede hacer así. Empezaron a decir un montón de mentiras. Que Marco Witt es un satanista, ¿verdad? Y ahora, de repente, una de las personas hoy en día más atacadas, que lo llaman Illuminati, lo llaman masón, que se entregó a Satanás, es un rapero cristiano. No, porque Dios se puede mover en las baterías y en la guitarra así, pero en el rap Dios no lo puede usar. No. Yo tuve una persona que me dijo en la cara, cuando yo le dije, mira, yo tengo un libro aquí, un rapero cristiano, pero también pastor. Y escribió un libro que se llama Rise, ¿verdad? El pastor se llama Trip Lee, que también es un rapero cristiano. Él escribió un libro y yo le estaba mostrando, mira, yo estoy leyendo este libro es para la nueva generación que Dios quiere levantar, ¿verdad? Para que la forma que seamos. Y la persona en la cara mía me dijo, ya va, pero me dijo la forma que el rap supuestamente nació, que fue por brujería en Cuba o lo que sea, no sé, con los tambores que ellos usaban, que primeramente yo no sé si esa es la verdad. Ok, número uno. Pero entonces me preguntaron, ¿cómo Dios puede usar algo así, algo malo, para traer algo bueno? Ajá, porque tú fuiste perfecto toda tu vida. Hello, estamos hablando que Dios usa las cosas muertas para traer vida. Dios puede usar cualquier cosa. Pero no, es que Dios se puede mover así. Cuando yo era joven yo estaba rompiendo las normas, pero ahora no lo puede hacer así. Y lo que pasa es que yo quiero aplicar eso para nosotros hoy, porque en 10 años las canciones que cantamos ahorita van a ser viejas. ¿Qué pasa si escuchas instrumentos en la iglesia que tú nunca pensaste que Dios lo iba a usar? Y la persona que ya está cantando tiene un color de pelo, es un hombre, pero tiene el pelo morado. Hello, Dios no lo puede usar. Y tiene el brazo lleno de tatuajes y no me llegues a hablar que tatuajes son pecados. No me voy a meter ahí porque el último, el servicio pasado me tardé ahí. Sí. Ok, bueno, está bien. Ahora me siento incómodo decirlo. Lo voy a decir rápido. Ok. Solo hay un versículo bíblico, un versículo en la Biblia que dice que marcarse el cuerpo con tinta es un pecado. Un versículo. No hay otro versículo, no hay otro contexto bíblico que habla de los tatuajes. Maybe
el hecho que cuando Jesucristo venga dice que su cuerpo va a estar marcado con su nombre. Eso maybe es un tatuaje, no sé. El Señor tiene un laser ahí en el cielo poniendo Señor de señores o no sé, ¿verdad? Pero eso no es el punto. Además de eso, no, solo Levíticos. Y el versículo después, que dice que es un pecado marcarse el cuerpo, el versículo después dice que es un pecado que los hombres se corten la barba. Y ni siquiera podían tocarse el borde de la barba, no se lo podían cortar. Pero nosotros, en nuestra religión, dijimos, bueno, eso no aplica, pero eso sí todavía aplica. ¿Con qué contexto? ¿Me puedes decir tú que todavía aplica? La razón por qué no se podían cortar la barba era porque los hombres en el mundo espiritual, ¿verdad? O sea, en el Antiguo Testamento, que es sombra, por cierto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice que muestra que la barba es tipo de autoridad. Y especialmente en los hombres, porque los hombres son el sacerdote de la casa, el que debe estar dirigiendo la casa, ¿verdad? Entonces, la cabeza de la casa. Entonces, el Señor pone autoridad en el hombre. Bueno, es un tipo para algo espiritual. El marcarse el cuerpo con tinta era tipo de pecado, de falta de santidad. Así como los corderos no podían estar manchados, porque representaba ¿qué? Una mancha, y Jesucristo no tuvo mancha. Entonces no nos podíamos marcar. Pero como dijo Pablo, eso fue sombra. Dice la Biblia que nosotros no estamos bajo de la ley. Nosotros, la ley, incluyendo, por cierto, los 10 mandamientos. Hello. Cuando las personas dijeron, muchas personas dicen, no, es que Dios, ya no estamos bajo la ley, solo los 10 mandamientos. Ah, y tú cuidas el sábado. ¿Tú descansas los sábados? ¿Alguna vez se trabaja? No estamos bajo la ley. Estamos bajo 2 leyes de Jesucristo que son nuevas. Y la primera ley es amar a Dios con todo tu corazón. Y la segunda ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y con todo eso cumples. Hacer eso cumples el Antiguo Testamento. Así que los hombres se pueden cortar la barba. Y si se pueden cortar la barba y tú puedes comer puerco, entonces tú puedes tener un tatuaje. Entonces yo quiero ver líderes en el púlpito de mi iglesia. Que lo tengan si quieren, con el pelo amarillo si quieren, con los zapatos de Nike si quieren. Porque nosotros, y además, ¿sabes qué? Eso es lo viejo. Van a haber cosas que son nuevas. Y nosotros vamos a pensar cuando tengamos ya 40 años, si es que Jesucristo no viene, eso es un poco raro. Pero te lo estoy diciendo ya. Para que cuando llegue ese momento que Dios escoge a la persona que tú no pensabas que le iba a escoger y que Dios incluye a las personas, el grupo que tú no pensabas que le iba a poder excluir. Entonces, cuando levantan un avivamiento entre las personas que antes eran homosexuales y de repente empiezan a llegar a la iglesia, las personas que le vendían las drogas a las personas que estaban en la iglesia. Vamos a estar nosotros atentos y listos para recibir a la cosecha samaritana, es decir, la cosecha incómoda, la cosecha abnormal, la cosecha diferente, de tomar el camino de Samaria si es necesario. Prepararnos y entender, botar lo que teníamos en la cabeza y dejar que Dios nos muestre exactamente cómo es que va a ser el próximo avivamiento. Porque yo no quiero perder el avivamiento que viene solo porque yo tenía mi forma de pensar de cómo se iba a ver, cómo tenía que ser, el color, la forma, el estilo, las personas. Ahora vamos a aceptar con mucho gusto y con una sonrisa, con mucho amor y paciencia, vamos a recibir los pecadores. Pero con sabiduría y prudencia y cuidado de las palabras, vamos a rechazar su pecado. Y aquí lo ponemos hacia la línea cierta, pero tenemos que encontrar, yo creo que las iglesias están luchando en cómo yo recibo al pecador, pero le digo que el pecado no está, que está mal. Decirle que tú estás bienvenido para este lugar en cualquier momento, en cualquier condición, después de hacer cualquier cosa. Pero al llegar aquí todavía te voy a decir que eso te pone en cadenas, sin que las personas se sientan rechazadas. Y suena como un poco imposible llegar a poder alcanzar eso. Usar las palabras necesarias.
ser exactos para mostrar a la persona el amor y la compasión. Jesucristo era el perfecto balance entre eso. Él le mostraba tanto amor, pero ciertamente a él no le decían a él. No es que la homosexualidad sigue, Dios la permite. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. El Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento y lo que está escrito en él lo aplica hoy. Para las drogas y la fornicación. Pero lo que pasa es que somos algunas veces tan hipócritas. Porque luchamos tanto con ese tipo de personas, con la persona que vende las drogas. Pero cuando viene una persona mintiendo con orgullo, ambiciones egoístas, idolatría que son ellos mismos, avaricia, no nos damos cuenta. Y los tratamos a ciertas personas diferentes. Por su color o lo que hacen, o con lo que luchan. Tenemos que tener la paciencia para las personas que se te acercan a ti y digan, todavía lucho con esto, pero quiero ser cristiano. Y tú le vas a poder decir, ok, el luchar es diferente que vivir en pecado. Estás bien. O sea, en otras palabras, sigue buscando al Señor. Y yo te ayudo para que no lo hagas más, pero aquí estás bienvenido. Y sabes que yo creo que ciertas de las luchas que tú has pasado, las has pasado porque hay personas que van a entrar y van a sentirse así. Y se van a sentir condenados por Satanás. Y se van a sentir culpables y se van a sentir avergonzados por su pecado. Y tú le vas a poder decir, hey, yo luché con esto tanto tiempo. Con esta duda, con esta mentira, con este temor, con esta ansiedad, con esta depresión, con esta lucha, con esta adicción. Yo luché tanto tiempo y aún así el Señor me transformó. Pero nunca me botaron de la iglesia. Esa es la iglesia que nosotros vamos a hacer. Los samaritanos están bienvenidos a esta iglesia. Y tenemos que ver a esas personas como cosecha. Como la definición de algo bueno, de una bendición del cielo. Aunque se vea diferente, aunque esté un poco incómodo, lo vamos a recibir. Y en el proceso vamos a estar más alegres que Dios lo hizo de su forma que si lo hubiera hecho con la nuestra. Necesito apurarme en esto. Cuando usé los samaritanos, pudiera nombrar esto como la cosecha de Cornelio, por ejemplo, o el efecto, así como dijo Jeremiah Johnson, el efecto de Cornelio. El efecto de Cornelio. El efecto de Cornelio es el hecho que cuando Pedro ya estaba un tiempo ministrando milagros, sanidades. Pedro ya estaba evangelizando, se entregaron miles de personas a Cristo, ya estaba bautizando. Tenían un poco de experiencia, sabían que se habían sacado ciertos demonios. Y Pedro de repente empieza a orar en un techo. Ya a este punto Pedro sabía que Dios había aceptado a los samaritanos y además había un avivamiento en Samaria, que yo creo que fue producto de la semilla que Jesucristo está sembrando aquí, en Juan 4. Ok, entonces él está cómodo. La salvación es para los judíos. Y de repente, Dios le da, mientras le está dando a Pedro un sueño de que no llames impuro, una visión, ¿verdad? Que no llames impuro lo que yo he purificado, ¿verdad? Dios le da un sueño a un centurión del Imperio Romano en Italia. Era italiano. Entonces sabía cocinar. Entonces Dios le revela a él, un hombre que no conocía a Cristo, pero dice la palabra, temía a Dios. En otras palabras, religiosamente estaba sano. O sea, pero no tenía a Cristo. Pero Dios dijo, bueno, él encontró gracia en él. Un hombre piadoso. Y Dios dijo, bueno, le mostró un ángel y le vas a decir, hey, el ángel le dijo, Cornelio, manda unas personas para recoger a Simón Pedro en esta ciudad, que se lo traigan. Entonces, mientras ellos están en camino, Pedro tiene su sueño y cuando se despierta, o su visión, cuando llega en sí, escucha que hay unas personas que lo están buscando y el Espíritu le dice a Pedro, ellos te están buscando, anda con ellos, confía en mí, que yo sé lo que estoy haciendo.
Entonces Pedro baja. Hey, ¿qué quieren? No, que nuestro maestro, nuestro Señor te dijo que te buscáramos y que te lleváramos con... Bueno, está bien. Entonces Pedro va. Porque el Señor le dijo, cuando llega a Italia, bueno, no sé si era italiano, pero era italiano, pero no sé si estaba en Italia. Cuando llega a la casa de ese centurión, el centurión había reunido muchas personas, gentiles, no eran judíos, incircuncisos. Cuando llegó, Pedro dice estas palabras. En Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, ¿qué queréis? Que yo vine porque Dios me dijo, pero para que sepas, esto es algo, lo que estoy haciendo ahorita es algo abominable. Demasiado improbable. Una manera incómoda. Peor que pasar por Samaria. Entonces ahí está. Y dijo, yo estoy aquí. ¿Qué pasa? Y ellos dijeron, bueno, esto pasó, bla, bla, bla. Entonces Pedro le empieza a predicar el evangelio y mientras le predica el evangelio, el Espíritu de Dios desciende sobre esa persona y todos empiezan a hablar en lenguas. Y Pedro dice, ok, bueno, ya no lo puedo dudar. Cuando Pedro llega a los discípulos, los apóstoles, para que vean que el título no significa nada. Porque eran apóstoles, pero en ese momento estaban mal. Llega Pedro a los apóstoles. Dice en Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, estaban tan alegres con Pedro. Dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión, dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y has comido con ellos. Comió con ellos. Pero dice Salmos 1:1 que uno no se debe sentar en la mesa de escarnecedores. Pero Pedro comió con ellos. Y Jesucristo comió con las prostitutas. Y Jesucristo comió con los peores, con los que recogían impuestos. Ellos disputaron con él. Y después él dice lo que pasó. Mira, no se pongan bravos conmigo. Mira lo que pasó. Les contó todos los detalles. Y cuando les contó todos los detalles, el Señor le dio una cachetada tan fuerte que no tienen palabras. Dice la Biblia en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En otras palabras, nosotros nunca pensamos que Dios iba a hacer esto y de la forma que lo hizo. Y nosotros creemos que ahora, porque nosotros somos gentiles y nos pintamos el pelo, que ya no vamos a pasar, ya nosotros no tenemos barreras, ya nosotros excluimos a nadie. No es así. Prepárense para que Dios los sorprenda y cambie las normas y rompa las culturas. Termino con este versículo y nos vamos a parar a orar. Dice en Mateo 9:35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo al Señor fiel. Porque habían creído en Jesucristo y lo estaban usando más para que los beneficios de hambre y de sanidad. No. Amaban a Cristo por la sanidad y la comida. Pero los mismos fueron los que gritaron, queremos Barrabás. Crucifícalo. Dice, tuvo compasión porque estaban desamparados. O sea, tuvo compasión de ellos por los perdidos que estaban. Esa es nuestra reacción a los perdidos. Cuando tú ves a alguien que está mal.
una persona que está en adicción completa, una persona mala, una persona que roba, tú dices, wow, tengo tanta pasión para esa persona. Normalmente no. Dios tiene que cambiarnos. Dice, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tenían un pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que vamos a estar de pie y vamos a rogar pues al Señor de la mies que envíe a sus obreros y que nosotros seamos contados dentro de esos obreros y estemos listos para cosechar una cosecha incómoda, diferente, una cosecha samaritana.